Y hoy nos acompaña el doctor Alfredo García. Él es jefe de otorrinolaringología del Hospital HM Puerto del Sur. Bienvenido, doctor. Buenos días. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, y además queremos abordar una patología que tiene que ver con los problemas que afectan a nuestros oídos. Son varias las patologías que podemos encontrar en los oídos y además hablábamos el doctor y yo justo antes de entrar en plató que el COVID ha reactivado muchos problemas auditivos. Sin duda, el COVID la verdad es que no deja de sorprendernos con la variedad de manifestaciones que puede acarrear. Dentro del campo de la otorrinolaringología, aparte de la falta de olfato, que es uno de los síntomas que se conoció en principio y que parece que en las últimas variantes víricas ya no se produce con tanta frecuencia, sí que hemos visto un incremento de los problemas de oído, de pérdida de audición y de acúfenos sobre todo. Acúfenos, claro, porque a veces tenemos una audición perfecta o buena y de la noche a la mañana, doctor, empezamos a tener una sensación de un estímulo, un sonido que a mí ha habido gente que me ha dicho, yo llegaba hasta mirar el móvil a ver si es que había dejado algo encendido o había algo en la casa que hacía ruido porque yo notaba ese sonido dentro de mi cabeza. Efectivamente, es frecuente. El acúfeno es un síntoma frecuente, por llamarlo de alguna manera, por llamarlo síntoma, porque no siempre es indicativo de que haya una enfermedad, pero se produce con mucha frecuencia, con el COVID se ha producido más y muchas veces el paciente lo percibe, como acabas de decir tú. Vienen y dicen, es que yo estaba en la cama por la noche y creía que el vecino de arriba tenía la lavadora puesta o que había un pitido de no sé dónde, hasta que al final descubrí que el pitido venía conmigo y que no estaba vinculado al sitio donde me encontraba. Y te vas a tu casa, el vecino no está y sigues con el pitido. Y sigue. Y claro, habitualmente la primera percepción del ruido se produce por la noche o estando en un ambiente silencioso, porque cuando estamos en la calle o realizando nuestra actividad habitual en un ambiente ruidoso, el ruido ambiente tapa, por decir de alguna manera, el ruido que está produciéndose dentro de nuestro oído. ¿Y qué solución hay para el acúfeno? Que habrá mucha gente, el teléfono está abierto, 925 28 77 91, también el WhatsApp 660 37 39 30, si ustedes prefieren escribirnos y mandarnos un WhatsApp. Y seguramente que alguno de ustedes pues, han sentido alguna de estas molestias, también hablaremos de hipoacusia y de otras patologías. ¿Qué soluciones hay para los ruidos internos estos que te das cuenta que ya no es tu vecino el de arriba? Bueno, realmente lo primero que hay que hacer ante un acúfeno es ir al otorrino para tratar de descartar que sea un síntoma de una enfermedad. La inmensa mayoría, hay que tranquilizarse porque la inmensa mayoría... ¿Puede tener una relación directa con alguna enfermedad? Puede tener alguna relación directa con algunas enfermedades, principalmente del oído y otras enfermedades de otro tipo. Alteraciones de la articulación temporomandibular, problemas vasculares, etc. Entonces, la inmensa mayoría de los casos no están relacionados con una enfermedad y son simplemente, hay que verlo como un compañero que llevamos ahí y que se va a manifestar de vez en cuando. Pero sí que hay que acudir al otorrino para descartar que eso sea un síntoma de una enfermedad. Una vez descartado eso, bueno, si se encuentra una enfermedad habrá que tratar la enfermedad y probablemente el acúfeno va a desaparecer. O sea, puede llegar a desaparecer totalmente. Puede llegar a desaparecer. Que hay gente que se resiste a lo mejor y dice, bueno, pues llevo con un ruido en el oído, que no estén con el ruido en el oído, que vayan al especialista. Que vayan al especialista. Sobre todo durante los 6 primeros meses después de la aparición es más probable conseguir que ese acúfeno desaparezca. Una vez que se hayan descartado otras enfermedades y hayan pasado los 6 meses en los que mantenemos la esperanza de que el acúfeno desaparezca espontáneamente o con un tratamiento farmacológico, pues la terapia consiste en tratar de adaptarse a ese ruido. Igual que nos adaptamos a llevar gafas, convivir un poco con... Convivir con el acúfeno. Hay que distinguir, yo insisto siempre en esto, entre oír y escuchar. Una cosa es lo que oyes y otra cosa es a lo que le prestas atención, que es escuchar. Si no le prestas atención al acúfeno, lo vas a oír mucho menos. Intentar al final, lo que tú estás diciendo, es como cuando vives en una ciudad grande como Madrid, que estás escuchando todo el rato las ambulancias. Ahí está. Llega un momento en el que tú dejas de ir a las ambulancias. A mí me molestaban un montón, ya que venía de un pueblo, claro. Pero llega un momento en el que se convirtió en un sonido habitual. Claro. O sea, al final tenemos que convivir. Y llega un momento en el que lo ignoras. Que lo ignoras, totalmente. Tú vives en una casa de pisos y tienes la máquina del ascensor al lado y de la que llegas a la casa oyes el ascensor cada vez que sube y baja. Pero cuando llevas viviendo allí un mes, ya no oyes el ascensor.
Pues con el acúfeno es igual, eso es lo que hay que hacer. Hay terapias de reentrenamiento, hay audífonos que tratan de competir, emitir un sonido que compite con el acúfeno, que también pueden ser utilizables en casos especiales. Pero en principio lo que recomendamos es que el paciente trate de adaptarse, trate de ignorarlo, y la inmensa mayoría lo consiguen sin mayor problema. Llega también otra patología que quiero que hablemos, es la hipoacusia, que hay diferentes tipos. ¿Qué significa? Bueno, pues hay una hipoacusia en la que el problema es que el sonido no llega al oído porque hay algo que lo impide. Un ejemplo sencillo sería el de un tapón de cera. ¿Qué síntomas vamos a tener cuando empezamos a notar? Pues que oímos menos. De la noche a la mañana, además, se produce muchas veces de la noche a la mañana. Muchas veces se produce de la noche a la mañana. Pero eso es lo menos peligroso, porque hay muchos pacientes en los que, por el lógico paso de los años, se va desgastando el oído y van presentando pérdida de audición. Y como no se ha presentado súbitamente, ellos se van adaptando a la situación y no son conscientes. Porque yo muchas veces, por ejemplo, pensamos, a veces forzamos un oído más que otros. Los que nos dedicamos a esta profesión de estar delante de ustedes muy felices cada mañana, pues llevamos esto que se llama pinganillo, entonces lo llevamos aquí colocado, entonces al final nosotros estamos escuchando más en este oído derecho que, por ejemplo, en el oído izquierdo. O sea, yo noto que este oído lo dejo como relajado totalmente. Bueno, por aquí yo te estoy escuchando, pero sobre todo lo capto con este oído. Y sí que notamos a veces, al estar entrenando constantemente un oído, que a veces ciertos sonidos no los percibimos. Hombre, indudablemente la utilización intensiva del oído puede acarrear un desgaste. O gente que trabaja mucho rato con los cascos puestos. Pero si la intensidad no es muy alta, hay una relación entre intensidad del sonido al que te expones y el tiempo que estás expuesto. Si la intensidad no es muy alta, en principio el oído por debajo de 80 decibelios debería de tolerarlo durante lo que puede ser una jornada laboral de unas 8 horas aproximadamente. O sea, que sí que es importante también, es que hay veces, y eso tenemos que hacerlo con los hijos que están acostumbrados ya a estar todo el rato con los cascos puestos. Terrible. Hay que controlar mucho el tiempo de exposición a los ruidos por encima de 80 decibelios, que tampoco... Bueno, sí, 80 decibelios tampoco es tanto. Los dispositivos electrónicos que se venden en la Comunidad Europea, en principio, vienen con un límite preestablecido de 85 decibelios. Que es más de lo que deberíamos. Un sonido demasiado fuerte durante un tiempo, a lo mejor no tan largo, pero si recibimos un impacto fuerte en el oído, puede provocar un problema. Puede provocar una grave pérdida. Crónico, una pérdida en el momento. Sí, o sea, un petardo. Un petardo, exactamente. Puede provocar una pérdida. Ahora que llegan los carnavales, es que está bien que lo digamos, porque ahora llegan los carnavales, las fiestas de los pueblos, nos vamos a recorrer los pueblos, porque tenemos que ir y hay que disfrutar un poco, que ya vamos poco a poco con esta pandemia. Pues a veces nos gusta, que yo sé que aquí a los castellano-manchegos les gusta estar cerca de la traca, que decimos, cuidado, cuidado. Efectivamente. Yo tengo una compañera, una productora de esta casa, que en una de estas salidas que hacemos nosotros fue a cubrir un evento donde había una gran carga de tipo traca y le costó una pérdida de audición brutal. Sí, sí. Mejor ponerse unos cascos. Puede ser transitoria o en la mayor parte de las veces es permanente, Y luego, pues la broma y lo que has dicho de los chicos jóvenes. Estamos viendo a personas de 40 años que tienen la audición que correspondería a una de 70. ¿Y eso está pasando ahora? Eso está pasando ahora. Dentro de 20 años... ¿Y eso por los cascos? Eso por los cascos y la exposición a ruidos intensos. O sea que mucho cuidado, porque si nos gusta la música, está bien que la oigamos, pero si la ponemos a demasiado volumen, nos vamos a quedar sin música. Y esa pérdida ya es para siempre. Esa pérdida es para siempre. Lo que se pierde no se recupera, doctor. Normalmente lo que se pierde no se recupera. No se recupera. Lo que se pierde debido a la exposición al ruido no se recupera, luego pues tendremos la solución de ponernos un audífono o... Ya puede ser una hipoacusia que empiece primero leve, pero eso puede ir a más. Claro, claro. Empezamos, si sigue bueno, la pues si me escapa algún sonido, es el momento en el que a lo mejor alguien dice, bueno, parece que pasa también en muchas personas mayores, que es importante también que lo tengan en cuenta, que creemos que tienen alguna enfermedad neurodegenerativa y a lo mejor lo que pasa es que no oyen. Bueno, eso que estás diciendo es muy interesante, porque se ha comprobado en los últimos años que las personas mayores que tienen pérdida de audición y no la corrigen tienen un riesgo entre 2 y 3 veces superior de desarrollar una demencia. Fíjate. Y si se ponen un audífono y compensan esa pérdida de audición o hacen un tratamiento, que habitualmente a esas edades es un audífono, esa tendencia al desarrollo de demencia desaparece. O sea que pueden desarrollar incluso esa demencia por el comportamiento que tienes de aislamiento. Claro, porque el cerebro es un músculo que necesita entrenamiento. Y si dejan de llegarle la información a través de los oídos,
pues digamos que se atrofia. Pues ese mensaje es importante que lo lancemos. Es muy importante. Doctor, muy importante, porque es verdad que a veces nos preocupamos mucho más por los ojos que por los oídos. Efectivamente. Sí, es así, hay Es que así. reconocerlo. Es verdad, vamos antes al oftalmólogo que al otorrino. Parece que el oído lo dejamos para el final. Y fíjense la cantidad de patologías que puede haber asociadas, que no es que, bueno, el oído, cuando ya sea viejo, me tendré que poner audífono, no, es que estamos viendo personas de 40 años en consulta que no oyen bien. Efectivamente. Y niños. Niños también, normalmente los niños es por otros motivos, suelen ser problemas congénitos o por otitis. Pero si estamos haciendo lo mismo, causas. también las otitis mal curadas, es importante también que insistamos en eso. Efectivamente. Sí, los niños es muy importante controlar la audición porque el niño está en una fase de adquisición del lenguaje, los niños en edad preescolar sobre todo, y en esa edad hay mucha incidencia de otitis. Si el niño no tiene una buena audición, se va a retrasar en el lenguaje y probablemente luego va a tener dificultades para ponerse al día. Totalmente. Fíjense lo importante que son los oídos. Bueno, estamos hablando de esas hipoacusias, que empezamos a notar que el oído cada vez está escuchando menos. Causas que las producen. Pues lo que la estamos primera, contando, y otras. La exposición al ruido, algunos medicamentos, las cosas que son malas para todo, que pueden perjudicar la circulación del oído, el tabaco, el alcohol, y luego hay una inevitable que es el cumplimiento de años, que es la que podemos solucionar cuidando nuestro oído durante toda la vida, no sometiéndolo a esos factores agresivos, y cuando llegue la hora aceptar con naturalidad que vamos a necesitar un audífono. Es una máxima como cuando vamos perdiendo vista, ¿verdad que sí? Exactamente. Todo el mundo cuando empieza a ver más de cerca no tiene ningún problema ponerse unas gafas para ver de cerca. Pero el oído, pues bueno, pues yo voy tirando. Eso es verdad. Y a veces lo sufre la familia. Y ahora con las mascarillas están incrementándose la los mascarilla problemas. también ha generado muchas más visitas al otorrino. Claro. No oímos bien, nos damos cuenta que no oímos bien la mitad de la gente. Nos damos cuenta de que no oímos bien y nos obliga a forzar la voz más, con lo cual también ocasiona disfonías. Personas que tengan problemas de ventilación nasal también encuentran dificultad con llevar la mascarilla porque empeora el problema. Además, ya que te tengo a ti, te voy a hablar de una técnica que estáis utilizando vosotros en el Hospital H&M de rinoplastia, ¿verdad? Sí, otro gran problema que mucha gente padece y que tampoco acude a consulta. Es un tema que hay que tratar porque últimamente, en los últimos años, hemos incorporado un nuevo instrumento que es el bisturí ultrasónico para hacer las rinoplastias, que nos proporciona mejores resultados y facilita mucho el posoperatorio. Claro, porque antes la gente tenía mucho miedo a operarse de la nariz. porque Era pues, operaciones, la recuperación, decía la gente. Se les hinchaba mucho la cara y luego había complicaciones del tipo de que se operaban y luego pues les había quedado una nariz muy bonita pero no respiraban bien. Exacto. Ahora pues los otorrinos, como tenemos la posibilidad de tratar las patologías que puede haber, las enfermedades que puede haber dentro de la nariz, del tabique desviado, pólipos, sinusitis, todo esto, nosotros siempre procuramos hacer un tratamiento integral de la nariz, ver la nariz como un órgano que tiene que ser más bonito porque para eso viene el paciente a hacerse la rinoplastia, pero sobre todo que tiene que funcionar mejor que antes, o por lo menos igual. No vaya a ser que con la operación se deteriore la ventilación. Y eso es algo perfectamente previsible utilizando las técnicas adecuadas. ¿Y cómo es esa técnica? Que seguramente que mucha gente que nos está viendo le estará interesando. ¿Cómo se lleva a cabo esa técnica? ¿O cuándo tengo yo que plantearme hacerme una rinoplastia? No porque tenga una nariz de caballo, de caballete que no me guste. ¿Qué síntomas que la gente va dejando? Esa puede ser una razón. Muchos pacientes se hacen una rinoplastia porque tienen un problema de respiración, vienen al otorrino y dicen que yo no respiro por la fosa nasal derecha, no respiro por la noche cuando estoy tumbado, le ponemos un tratamiento, vemos que no mejora y decimos, pues bueno, te tienes que operar. Te tienes que operar del tabique de los cornetes. Y nos dicen, y ya de paso me puedo arreglar esto, y entonces, pues todos tengo los cornetes se pueden inflamados. combinar. Por ejemplo. ¿A que sí? Eso es muy frecuente. Eso es muy frecuente. Y tengo sinusitis. Y tengo sinusitis. Yo soy propenso a la sinusitis. Sí, no, hay personas que tienen sinusitis desde siempre. Nos lo cuentan como si fuera parte de sus apellidos. Esos son personas que tendrían que seguramente hacerse... Tendrían que someterse a una cirugía nasal y en muchos de los casos aprovechan para hacerse una rinoplastia, disminuyendo pues... ¿Y mejoran al 100%? Hombre, el 100% en medicina no existe pero nunca. Un porcentaje alto. Pero mejora un porcentaje muy alto haciéndolo correctamente y haciendo un estudio adecuado del interior de la nariz antes, del exterior. Y, no se puede estar viviendo con sinusitis constantes también, además, son muy molestas. Son muy molestas, interfieren en la calidad de vida, sobre todo porque te dificultan la conciliación del sueño y el descanso y favorecen el desarrollo de la apnea del sueño, que es otro problema importante. Que llega la gente con la apnea y a lo mejor lo que tiene que ver es la rinoplastia. O sea, el problema de los cornetes o la sinusitis. La cirugía
nasal. O sea que es algo que vemos con frecuencia y que ahora tenemos la posibilidad de ofertar esta técnica de la rinoplastia ultrasónica que facilita el posoperatorio, a la vez que mejora los resultados. ¿Se van a casa en la operación en el día? Bueno, eso lo ofertamos como opción. Normalmente nosotros... Tú sabes que a la gente le gusta irse, lo de que te dicen, me voy en el día, es como ya... Sí, pero bueno, al final muchos prefieren quedarse a pasar la primera noche, que puede ser la que es un poco más complicada, y al día siguiente se van. Pero el que cuando un paciente nos dice, oye, yo tengo interés en irme a mi casa, le operamos un poco más temprano y se va sin ningún problema. Pero que es una técnica novedosa, que ha hecho un cambio radical. Ha hecho un cambio radical. Que estaban no sé cuántos días con la cabeza boca abajo. Era muy incómoda el posoperatorio. El posoperatorio es mucho mejor con esta técnica. Pues yo creo que va a ir más gente al otorrino a partir de escucharte pues, a ti, hombre, Alfredo. yo creo que hay que ponerse las gafas, pero también el audífono. Efectivamente. Estamos sacando conclusiones. ¿Algo más que quieras dirigirte a los espectadores? Hay que prevenir, es muy importante el tratamiento de la hipoacusia, que a veces uno es el último que se da cuenta de que tiene pérdida de audición. Hay que hacerle caso a la familia. Cuando te dicen, oye, que pones la televisión a un volumen que no hay quien lo aguante, pues hay que ir al médico, porque ya no solo va a influir en tu vida de relación, sino que puede influir en el desarrollo de una demencia. El acúfeno, afrontarlo con normalidad, es saber que todo el mundo se acostumbra al final. Cuanto más te cueste, pues más va a tardar, pero al final te vas a acostumbrar al acúfeno. Y luego, en cuanto al tema de la concepción integral de la rinoplastia, de ver la nariz como un órgano que tiene que ser bonito, pero a la vez funcional. Eso es. De nada me tiene una nariz bonita si resulta que exactamente. estoy todos los días con sinusitis o con los cornetes inflamados. Efectivamente. O empiezas a roncar, que antes no roncabas. Empiezas a roncar y te tienes que divorciar. Exactamente. Bueno, pues ha sido un placer tenerte en el programa. Nada, lo de mismo verdad. digo, yo espero que esto sirva. Aquí. Es lo que hacemos siempre en este programa, que ya saben que este programa fue el primero que empezó a traer consultas médicas. Para nosotros los médicos son su salud, que es lo más importante, y lo que queremos es que cuando tengan cualquier problema acudan a un especialista. Doctor Alfredo García, jefe de otorrinolaringología del Hospital HM Puerta del Sur. Un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias y encantado de estar aquí. Muchas gracias. Nos vamos ahora con la crónica social.